Adelante, Xavi. Pues como docente, exdocente, no sé, creo que la docencia la llevo en la sangre, ¿no? Entonces, ¿saben ustedes cuánto dura la atención de un alumno en una clase? Correcto, 10 minutos. Por lo tanto, ¿qué pasa el resto de los 35 minutos? Pues que se distraen. Pero es que no es porque sea una gente vaga o no, porque solo son 10 minutos. Entonces, ¿cuánto rato llevamos aquí ya sentados escuchando las diferentes mesas redondas? Un rato, ¿no? Ya empieza a hacer daño a la silla, ¿no? Con lo cual, vamos a hacerlo bastante más dinámico esta mesa, ¿vale? Los diferentes ponentes o miembros de la mesa lo que van a hacer es precisamente eso, construir un discurso, ¿no? Bien, yo soy Xavi Delgado, soy responsable de formaciones de BitLab. Y bueno, pues vamos a empezar con una cosa bastante rompedora, ¿no? ¿Cuánta gente de aquí ha visto la película The Founder? The Founder, sí, el fundador de, bueno, entre comillas, el fundador de McDonald's. Digo entre comillas porque, bueno, en la película parece que es Ray Kroc, ¿no? Pero realmente los inventores del sistema Speedy, ¿no? Aquello de cuando estaban en la cocina, ¿no? Y entonces movían, ¿no?, las hamburguesas de una manera y la mostaza una cantidad determinada y tal, fueron los hermanos Richard y Maurice McDonald. No McDonald's, McDonald. Y abrieron su primera hamburguesería en San Bernardino. Y bueno, la verdad es que Ray Kroc era vendedor de batidoras. Y apareció allí un día en... No, perdón, no apareció. Resulta que le llamó su secretaria y le dijeron, hay una hamburguesería en San Bernardino que ha pedido, no sé cuántas, creo que fueron 5. Y dijo, no, tiene que estar equivocado, es imposible que hayan pedido 5 batidoras. Y se fue a visitarlos. Bien, bueno, entonces llegó allí a McDonald's, al autoservicio, y alucinó. Entonces, en la película, no voy a desvelar cuál es el... Pero bueno, más o menos yo creo que por la historia ya deben saber cómo acaba, ¿no? Resulta que Ray Kroc les dice, o le dice a uno de los hermanos, el éxito de la hamburguesería no está en vuestro sistema. Entonces el hermano le pregunta, ¿y entonces dónde está el éxito? El éxito estaba en el nombre, McDonald's. Y dice así, McDonald's puede ser todo lo que quieras, no tiene límites, un futuro abierto. Suena como Estados Unidos. ¿Comerías en un sitio que se llamara Kropsty? ¿Un sonido brusco? ¿Eslavo? No gustaría. En cambio, McDonald's es fabuloso. Ray intuyó lo que McDonald's es hoy en día. Y detrás de esa palabra McDonald's vio un concepto, oportunidad. Vamos a ver. Os diré 3 palabras. Llevaos estas 3 palabras a casa esta noche. McDonald's es familia. ¿No es genial? ¿Sabéis lo que digo cuando veo eso? Familia. Somos una gran familia. ¿No es así? Les damos de comer. Como una familia. Estoy buscando algunos hombres buenos. Y mujeres, sin miedo a trabajar, sin miedo a remangarse. Es un cliché, lo sé. Busco emprendedores, luchadores, gente dispuesta a remangarse. Gente con iniciativa, con fuego en las entrañas. Gente audaz. Me presento delante de vosotros para ofreceros algo tan valioso como el oro. ¿Sabéis qué es? ¿Nadie? ¿Nadie? Oportunidad. 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 Oportunidad de avanzar, de prosperar, de ir hacia arriba, de triunfar.
de ganar, ascender. El cielo es el límite. El cielo es el límite. Aprovechad la ocasión. Hay que probar el sueño americano. Abrazad el sueño americano. Oportunidad. Porque os diré algo en McDonald's. Como en esta gran nación nuestra, poniendo ganas y esfuerzo, os garantizo que con agallas, coraje, entusiasmo, os garantizo que triunfaréis. Que encontraréis oro al final de esos arcos dorados. Arcos dorados. Arcos dorados. ¿Quién me sigue? ¿Quién quiere escalar hasta la cima del éxito? Formar parte de la familia McDonald's. ¿Quién está conmigo? Venga, esas manos. ¡Me apunto! Estupendo. ¿Quién más? ¡Cuenta conmigo! ¡Y conmigo! ¡Yo quiero hacerlo! Bueno, por tanto, tenemos que hablar de metaverso. Y tú dices, bueno, McDonald's no es metaverso. Bueno, aunque sí que está. Creo que está en algún mundo de los mundos virtuales. Pero ¿por qué he visionado o he puesto esta escena, ¿no? Porque el metaverso es sinónimo de oportunidad. Estamos en un momento histórico y sí que es verdad que hemos visto muchos inventos tecnológicos de los cuales no hemos sido partícipes, pero ahora sí. Ahora sí. Por lo tanto, metaverso es oportunidad. Yo lo veo así, como Ray Kroc, metaverso es familia y necesita de hombres y mujeres para hacerlo posible. Oportunidad de crecer, de ir más allá. Y ahora quiero presentaros a los miembros de esta mesa, como decía Ray Kroc, hombres y mujeres. Bueno, tenía que venir una mujer, no ha venido al final, estaba enferma, pero unos hombres buenos que no han tenido miedo a trabajar, que no han tenido miedo a remangarse, luchadores con iniciativa y audaces. Ellos son Daniel Valdés, CEO de Euterring, pido un gran aplauso para él. John F., CEO de Ready for Metaverse. Javier Aparicio, CEO de Utopion. Que no paren los aplausos, por favor. ¿Verdad? Y Inés Gurbindo, que no está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? Bueno, pues empecemos con la mesa redonda. La verdad es que lo que os voy a pedir es, pues eso, ¿no? Al final que vayamos construyendo, ¿no? Esto de hacer preguntas, ¿no? Y que cada uno responda, ¿no? Entonces vamos a construir, ¿no? Bueno, ¿estáis de acuerdo? Y que empiece quien quiera, ¿eh? ¿Estáis de acuerdo con que el metaverso es una gran oportunidad? ¿Dónde veis esa oportunidad? Sí, considero que sí que es una oportunidad, pero que hay que saber verla y hay que saber trabajarla. La palabra metaverso posiblemente es la palabra más prostituida de la última década. Cualquier cosa a día de hoy es metaverso, entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo las empresas por dejar de prostituirla. Pero sí, la oportunidad existe, se generan partners, se generan modelos de negocio. En nuestro caso, yéndome a algo concreto, a día de hoy más de 200 partners, a día de hoy más de 24.000 personas siguiéndonos y más de 44.000 personas que interactúan con nuestros contratos día a día, pero hay que lucharlo. O sea, no es algo de solo me pongo el pin de metaverso y ya vale. O sea, hay que explorar y hay que trabajar todos juntos porque sea una realidad y una oportunidad. Si no será un bluff. O sea, nada, he llegado aquí, hago algo, me pongo el pin, cuando se pase la moda, pista. Correcto. Hay oportunidades. Hay oportunidades de hacer las cosas bien, hay oportunidades para las empresas, para la gente, para los oportunistas. Oportunidades hay para todos. El hecho es que, como bien ha dicho Dani, la palabra se ha usado marketingianamente pues, para vender algo que a día de hoy puede ser más o menos realista, que puede confundir a muchas personas de un nicho determinado, sobre todo a los nerds, los que somos más nerds, más frikis, más conocidos de los videojuegos, podemos determinar que determinados proyectos que existen hoy en día no ofrecen nada que no ofreciesen hace 20 años. Pero es cierto que determinadas tecnologías, de forma conjunta, vienen a aportar valor a lo que ya teníamos. Entonces hay una determinada evolución, un detalle, una pincelada que puede aportar valor. ¿Qué pasa? Pues que a día de hoy el público general desconoce estas tecnologías,
no está formada en ellas, tiene miedo y muchas de las personas simplemente especulan con el metaverso, más bien. Por la ignorancia. Por la ignorancia y la falta de formación. Correcto. Eso es. Muy bien, John. Correcto, un poco para complementar, se me escucha bien, no, perdón, que tengo la voz tomada y bueno, estoy un poquito así, pero espero que me escuchéis bien. Un poco para complementar, yo creo que Dani, lo has dicho tú concretamente, ¿no? O sea, la prostitución de la palabra llega a niveles insospechados, como muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que no hay un concepto en sí común que tengan las personas, vas fuera a la calle, preguntas qué es el metaverso y cada uno te va a dar su visión. Entonces creo que ahí tenemos una labor de evangelización, todos los que estamos en esta mesa, todos los que estamos en esta sala, de poder también contar y unificar criterios a la hora de unificar ese concepto, ¿no? Oportunidades hay, como hemos comentado, marcas, usuarios, o sea, toda la unificación. En el lado más marketingiano, ¿no? Que yo, por ejemplo, tengo un background muchísimo más potente, pues lógicamente con el tema de las marcas es una oportunidad nueva de negocio en el cual no solo ya en las iteraciones que se hacen en una web 2 tradicional, que entras en un Marca, El Mundo o cualquier medio editorial, ya los banners no te acuerdas de qué estás viendo, sino que estás aquí interactuando con la marca, creando mundos, haciendo cosas inmersivas. Entonces, es muchísimo más potente para esas marcas que están invirtiendo actualmente, los believers, y los que están esperando a que metas el pie dentro de la piscina para meterse ellos, que son los non-believers, ¿no? Que están ahí un poco agazapados mirando qué es lo que le va a repercutir a nivel de negocio estas nuevas ecosistemas que nosotros estamos creando. Entonces ahí sí que creo fervientemente que hay oportunidades para todo y también para los usuarios en cuestión de engage, de ver otros nuevos entornos, interactuar con nuevos conceptos, ¿no? Y no ver el mundo de Internet, ¿no? Que ya está bastante instaurado en nuestras cabezas, en nuestros cerebros, de un entorno tan bidireccional, sino va a ser un entorno mucho más de patas de pulpo, ¿no? Vamos a estar inmersivamente consumiendo contenido, jugando, gamificando, o sea, vamos a hacer un ecosistema muchísimo mayor y entonces eso va a hacer que las oportunidades también para los usuarios sean muchísimo más. Entraremos en este tema que ha comentado Javier sobre la gamificación. Yo os he definido como pioneros. ¿Qué es lo que más os emociona en esta primera fase de construcción, de creación del metaverso? ¿Os sentís, como he dicho antes, ¿no? pioneros? A mí personalmente lo que más me emociona es el poder generar algo que a día de hoy no existe, el poder explorar esos límites de la frontera, ¿no? Esa frontera tecnológica. Es, o sea, se me pone hasta la piel de gallina. Es una sensación acojona a niveles insospechados, pero a la vez gratifica a niveles insospechados. Y estás siempre en ese límite tecnológico, en el límite de que o eres un loco o eres un visionario, y es impresionante ver esa evolución del gaming, ver esa evolución incluso de los usuarios, cómo hemos pasado, como se comentaba en las anteriores charlas, del Play to Earn al Play and Earn, y ya no a eso, al Player Driven Economy, pero como decía John, el Player Driven Economy existe desde el año 97 con Ultima Online. Simplemente lo que hemos hecho ha sido explorar más qué tecnologías nos pueden servir para hacerlo llegar a usuarios finales y para generar economías totalmente, comillas, descentralizadas. A mí es lo que más me apasiona. Bueno, yo en mi caso, a diferencia de mis dos compañeros, no tengo un producto. Yo soy un granjero y me gusta ir por los sitios sembrando. Es un poco a lo que me dedico, a enseñar a la gente las oportunidades, qué es, qué puede ser, cuál es la viabilidad, la utilidad, los beneficios, el pro, el contra. ¿Me considero pionero? Bueno, pues quizás sí, porque tampoco hay tantos que hablen de esto, ¿no? Intento ser lo más objetivo posible, intento acercarme a la realidad diaria, porque aquí lo que ocurre es que te quedas obsoleto en nada. El reciclaje debe ser constante, diario, semanal, mensual. Lo que hoy vale, el mes que viene ya no vale. O ha salido algo mucho mejor, o algo mucho más innovador. Hasta hace nada, esto de la inteligencia artificial, bueno, lo conocían los que se dedicaban a ello. Pero a raíz del chat GPT y de todo esto de la generación de imágenes, de texto a voz para que generen música, la gente dice, voy a perder mi trabajo.
me va a sustituir un robot en producción musical, en operación de fábrica, en programación. Programación, ¿no? Sí. Programación que le... Todo. Sí, le hice esa pregunta, ¿no? Precisamente a Dani en un webinar que hicimos, ¿no? Oye, Dani, ¿qué te parece esto de que vayan a perder, ¿no?, la programación? Y al final es aquello, ¿no? Es decir, ChatGPT, o como cualquier inteligencia artificial, lo que viene es a hacer mejores a los programadores. A facilitar, no viene a sustituir. Es como el metaverso que decían, ay, pues voy a estar con la pajita en casa, no voy a salir, no voy a ir a la playa. No, el metaverso viene a facilitar y a complementar, no viene a que estemos tumbados en una camilla con respiración asistida y no vayamos ni al baño, ¿no? Viene un poco a facilitar, a globalizar, a acercar a las personas, a globalizar en ese aspecto de yo estoy aquí, tú en China y yo no sé chino, pero a través de un traductor simultáneo de voz me puedo entender sin necesidad de una persona que me traduzca, ¿no? Es un poco eso. Entonces, ¿me considero pionero? Bueno, un granjero pionero del metaverso, ¿no? Muy bien, Javier. Bueno, aquí la palabra, como dice Dani, da respeto, ¿no? Ser pionero de algo, joder, hostia, pues se te queda bastante. Pero como hemos comentado, ¿no? Somos pioneros en darle la vuelta. En unos ecosistemas que ya estaban creados, cómo aportarles valor. Porque esos ecosistemas ya estaban creados, ya estaban instaurados, pero cómo aportamos valor a ellos, cómo ofrecemos que ese engage con el usuario, que acceda, interactúe, se quede, como digo yo, de las 24 horas, 2 horas, 3 o 4. Aquí no hay que olvidar que, entre comillas, nuestra competencia va con el resto de actividades del día, ¿no? en ámbito de consumo, ya no solo incluso otros ecosistemas, ¿no?, que pueden estar de la mano, sino un Netflix en la parte de entretenimiento, ¿no? O sea, entonces ahí sí que es verdad que somos pioneros en darle un poco la vuelta, es decir, el uso que cada ecosistema yo creo que le hemos dado, cada hueco hemos encontrado, también para haber una hiperconectividad y nosotros crear nuestro escenario, y que tenemos que ser muy fuertes todos para unirnos y apoyarnos, porque cada uno va a tener su momento vamos a decir, de hueco en el prime de cada usuario en cuestión de hábitos de consumo, y ahí es lo que tenemos que ver. Entonces yo creo, así es más, en darle la vuelta a la tortilla, como el que dice, para que esos ecosistemas al final no sean cementerios, ¿no? Sean lugares hábiles y lugares vivibles, ¿no?, por los usuarios. Creo que, si me permites, por eso los metaversos deberían enfocarse en ser un agregador, realmente. Yo creo que muchos se han enfocado o se enfocan en querer hacer cosas demasiado concretas que acaban siendo cementerios, lo que comentábamos, cuando realmente debería ser un agregador de experiencias. Yo tendría que poder incorporar conciertos, tendría que incorporar el Netflix de turno, tendría que incorporar que pueda hacer la compra del Mercadona sin salir del... Hablo del juego, ¿vale?, porque es de donde vengo yo. Vengo de la gamificación, pero te tendría que ofrecer todo eso sin necesidad de que tengas que salir a buscarlo. No digo que te vayas a quedar en casa 24/7 tumbado en una cama, pero si le quieres quitar horas de prime time a otras cosas, lo vas a tener que agregar. O sea, el metaverso debería convertirse en un agregador. Ya no uno en concreto, igual un conjunto de juegos o un conjunto de experiencias, pero si no eres un agregador estás destinado a morir. O sea, ya se ha demostrado que los metaversos, que son meras galerías por las que te paseas, el engagement que tienen es cercano a cero. Decía John, cuando hablábamos de palabra de oportunidad, él ha utilizado la palabra oportunista, ¿no? Sí. Es una familia, ¿no? Una familia, la misma familia de palabras, ¿no? O sea, la cuestión es, esos oportunistas, ¿no?, que decíamos se han beneficiado de la ignorancia, ¿no?, de tanto ruido, casi infoxicación que hemos tenido durante este último año para atrás, ¿no? Infoxicación, ¿no? Ruido, ¿no? La cuestión es que, ¿creéis vosotros que este ruido ha generado que no haya una adopción masiva de metaversos? ¿Cuál creéis vosotros que ha sido el mayor, o cuál creéis vosotros que va a ser el mayor obstáculo para esa adopción masiva? Bueno, un poco cuando reviente esta burbuja, que aún no ha reventado, fíjate, yo pensaba cuando salió esto del metaverso que los engañados iban a ser solo los usuarios, pero resulta que las empresas también. Las empresas, me extraña que, no sé si es que les sobra el dinero, pero les gusta invertir en proyectos que venden una buena idea, pero o no tienen personas integradas en sus equipos que puedan testear estos mundos, o realmente no sé qué pasa, porque muchas empresas que han aterrizado en determinados proyectos, no en todos,
hay algunos que sí que tienen utilidad, viabilidad y escalabilidad. Determinados proyectos han entrado en otros que creo que realmente les ha perjudicado, sobre todo la imagen. Han entrado en proyectos que no han tenido más que un vídeo, una demo y han desaparecido. Eso sí, a la hora de la inversión, esa propia empresa se ha beneficiado de poner la etiqueta de esta empresa va a entrar en nuestro proyecto para vender. Ha vendido, ha obtenido beneficios y se ha ido al traste. ¿Eso qué hace? Que para mí, por lo menos, la credibilidad y la confianza en esa empresa que ha decidido entrar esté un poco por debajo. Ya no solo con que hayan entrado en el metaverso, sino incluso con el producto o servicio que esa empresa ofrece o quería ofrecer. Entonces, un poco... O sea, un tema de credibilidad. Sí, al final, a ver, una empresa como bien dice John, cuando apuesta por un proyecto de este tipo tiene que tener unas bases muy fundamentadas, tiene que tener un equipo que conozca dónde se está metiendo y si no lo tiene, tiene que buscar un acompañamiento. O sea, no vale solo con entrar en un metaverso y ponerte el pin. O sea, eso no vale para nada. Se ha demostrado con muchas marcas, en muchos metaversos, que no hace falta ni que desaparezcan. A día de hoy siguen activos, pero el impacto es cero. O sea, activos inactivos son. Activos inactivos, efectivamente. O sea, el impacto para la marca es cero y eso es porque no ha habido un estudio real. Al final, el metaverso que se quede con las marcas, que no quiere decir que se vaya a quedar todas, será un metaverso que tenga una base de jugadores activos diarios importante, y digo jugadores porque los usuarios normales de la marca es muy raro que entren a un metaverso. Al final, lo que tienes que buscar es un cross-selling que a esa marca le impacte. Entonces, si ya vas a un metaverso que ya no tiene una base, porque en nuestro caso, por ejemplo, es un juego. Yo sé que tengo una base, pero hay otros que no sé de dónde sacan su base, ¿vale? Si no tienes esa base, ¿qué le ofreces a la marca? Solo el pin de estoy en el metaverso. Buf, o sea, es una decisión... Ahí es lo que dice Dani, hay que tener un propósito como empresa para hacer el engage del usuario. En el mundo de las marcas, las audiencias es principal. Tú puedes hacer un brand day chulísimo dentro de un metaverso diciendo, y no voy a decir la marca, pero todos lo tenéis consciente, ¿no? De pintar el cielo verde con estrellas rojas, eso no lo puedes hacer en el mundo real, es una acción especial brutal, pero te van a decir ese mismo director de marketing y yo a cuánto impacto tengo, ¿no? Entonces, sí que es verdad es lo que tenemos que hacer. Igual que el propósito que ha comentado Dani, que es el entorno de gaming, que es lógicamente un entorno donde la masificación de jugadores hace que sea un impacto, o sea, vamos a decir, una audiencia más inmediata. Por ejemplo, en nuestro ecosistema nos hemos situado más en la parte de contenido, generación de contenido, que no paren de pasar cosas dentro de nuestro ecosistema, ¿no? Estamos cerrando acuerdos con generadores de contenido para incentivar lo que denominamos el efecto co-watching, ¿no? Que es interactuar, ¿no? O sea, lo que decimos siempre nosotros. Primer capítulo de la última temporada de La Casa de Papel, 10 millones de usuarios activos que están viendo un contenido y nadie ni interactúa con el contenido ni interactuamos entre nosotros, ¿no? Entonces, la base de esa nuestra es un poco el engage de usuarios. Va a ir, lógicamente, la parte de gaming arrastra muchísimo más, en pesca arrastre muchísimo más en la parte de usuarios. Nosotros tenemos que hacer una evangelización, pero estamos en ese concepto de hacer un propósito también diferenciado para complementar, ¿no? Aunque lo que ha dicho Dani yo creo que tiene mucho sentido, al final tienen que hacer que pasen cosas y nosotros iremos, y luego ya entraremos en detalle con la parte de gamificación, haciendo cosas gamificadas, pero no somos tan fuertes, no somos un entorno de gaming, tenemos que posicionarnos en un entorno de generación de contenido, ¿no? Porque ahí al final los proyectos, lo que dice, si no tienen un propósito, mueren. Se decía que, ¿no?, cuando la gente intentaba definir lo que era metaverso, ¿no? Entonces, ha habido muchísimas definiciones, ¿no? Yo creo que todavía ha aumentado más la desinformación, ¿no? Entonces, se habla del Internet inmersivo, ¿no? Yo me acuerdo de un artículo de un tal David Zuleta, si no lo siguen, síganlo, que hablaba, ¿necesitamos realmente un Internet inmersivo? ¿Vale? Entonces, la cuestión es, yo creo que el metaverso, y decidme lo contrario, es la evolución del gaming. Sí y no. Sí y no. Pero, nada, una cuestión más. Entonces, ¿estamos hablando más bien metaverso de algo gamificado o es algo más? Vale, es la evolución del gaming. ¿Fortnite con sus conciertos es un metaverso o es un juego al que entro a ver un concierto? Porque claro, ¿cuál es la definición de metaverso? En esta mesa tenemos tres definiciones diferentes y ahí en el público hay una diferente por cada persona. Me juego una mano y no la pierdo a que ninguno dice la misma definición.
Entonces, ¿cómo se puede definir? ¿Cómo una persona en un artículo puede decir, no, nos dirigimos hacia el Internet inmersivo y no, los metaversos son gamificados? No, los metaversos no sabemos lo que son, los estamos creando ahora mismo. Yo desde la base del juego, ellos desde la base de crear experiencias y yo, bueno, sembrando, empapándose de todos y… Entonces es que es muy difícil, no es… Pero sí que tiene una vertiente gamificada. Sí, claro, claro, pero por la base fuerte de usuarios. A mí nada me impide generar contenido para mis usuarios. Igual que otros proyectos tienen streaming tal no sé qué, nosotros tenemos cerrado un acuerdo con cines directamente para que se pueda ver cine dentro del videojuego y para que puedas oír música en directo dentro del videojuego y para que puedas ir a verte un libro dentro del videojuego, a leerte un libro dentro del videojuego. Es totalmente compatible. La única diferencia que nos separa del resto es que ya tenemos una base porque es un juego y en sí atrae a la gente porque en teoría es divertido. Ya está. Todo lo demás es un añadido y es un canal. ¿Todos van a ser gamificados? No. Pero yo creo que esta primera ola de proyectos que vayan a funcionar bien deberían ser gamificados. Bueno, yo soy susceptible respecto a la gamificación. La gamificación nos lleva a los retos, las misiones, los objetivos. Y hay mucha gente que eso no lo quiere. Hay mucha gente que quiere entretenimiento, que si bien puede ir ligado a la gamificación, no está estrechamente, no van de la mano siempre. Estamos pensando en un metaverso gamificado como si quizá únicamente tendría que ir por ahí en los tiros, pero es cierto que hay soluciones ad hoc que pueden estar integradas en un ecosistema de metaverso que nada tienen de gamificado, que pueden tener de entretenimiento, pueden tener de formativo, de educativo. El hecho de que yo pueda operar a una persona con un gemelo digital me da unos beneficios que equivocarme con un cuerpo físico pues no me daría, ¿no? Si yo me equivoco con el cuerpo físico, tráeme otro, ¿no? Claro, pero denominar a un gemelo digital metaverso… No, a un gemelo digital no. A todo el entorno virtual que se puede generar, que puede crear soluciones y que puede ser un agregador, una herramienta que sume. No que sea exclusivo, pero una herramienta que sume. Para mí una herramienta que la inteligencia artificial pueda sumar y sea un agregador a otro ecosistema, bien virtual, bien en realidad aumentada o bien gamificada, es un agregador de metaverso y es un componente más que se le añade. ¿El componente en sí es metaverso? No. ¿Pero el videojuego en sí es metaverso? Tampoco. ¿Es la realidad virtual metaverso? No. ¿Pero es un componente? Sí. Todos son agregadores y todos forman un ecosistema, o deberían de formarlo, a la hora de sumar. Y cuando un componente no se agrega, ya le falla algo. Y cuando hay unas capas o se intenta crear un estándar sobre el metaverso, ¿no? Que hay varias… Standard Forum. Eso es, el Meta Standard Forum o otros que hay, el OMA 3, ¿no? Cada uno con sus intereses personales. Pues todos ellos desean crear un consenso, cada uno, como digo, bifurcado hacia su interés, pero sí que tienen en común determinadas capas que lo consideran requisitos o quizá características, que pueden cambiar, que se pueden eliminar y que pueden evolucionar. Pero algunas de ellas, si nos paramos a verlas hoy en día y nos paramos a mirar proyecto por proyecto, podemos decir, lo tiene, pero esto no. Lo tiene, pero esto tampoco. Entonces, bueno, podemos decir, un videojuego, integración blockchain, economía interna, ¿es un agregador? Sí. Los videojuegos a día de hoy, bueno, tenían, como ha dicho Dani antes, economías internas desde hace muchos años, pero es cierto que el componente blockchain no lo tenía y Dani, por ejemplo, viene a agregar con esa tecnología una suma, una evolución, una vuelta de tuerca. Si fuese un videojuego básico donde los NPCs, que son los muñequitos que vas por la ciudad, le hablas y te dice, hola, pasa aquí, ¿no? Si todo eso tuviese inteligencia artificial, sería una vuelta de tuerca porque hasta el día de hoy pocas inteligencias artificiales se han visto en los NPCs. Mountain Blade acaba de meterlo, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, todas son agregadoras y todas suponen una evolución. ¿Se convierten automáticamente en metaverso? No, pero es un poco de aquí, un poco de allá y todas forman una gran nube que yo llamaría, bueno, esto lo dice Theo Priestley, igual te suena, un mayor tecnólogo. Él hablaba de la filosofía del metaverso como el ecosistema cosmológico, donde decía que estaba el metaverso, el multiverso,
donde convivían muchos de estos proyectos, y el Omniverso, donde convivían algunos de estos que poseían interoperabilidad y otros muchos que simplemente eran productos cerrados con soluciones cerradas y para un público determinado. Ahí lo dejo. Impresionante. Javier. No sé qué aportar ya, no, hombre. En nuestro lado, a ver, yo sí que creo que en parte sí, algo de gamificación sí. Nuestro proyecto, por ejemplo, no tiende hacia eso de una manera inmediata, ¿no? O sea, y decir que sí, mentiríamos. En este aspecto, por una sencilla razón. Es verdad que España es el primer país en penetración de gamers en Europa y creo que en el mundo también, y ahí corregidme. Está en el top Está en el 5, top creo. 5 y el cuarto en usuarios totales de Sí. Europa. O sea, que esto es una vertiente que es imparable. Ya no es, como digo yo, 4 frikis, que yo también jugaba al videojuego, me incluía, que jugábamos ahí, ¿no? O sea, esto es una vertiente, pero es verdad que hay un montón de usuarios que no son gamers. Y hay que también intentar incentivar que esa audiencia también vaya a, vamos a decir, ecosistemas como el nuestro. Entonces, por eso, en nuestra parte sí que incentivamos otro tipo, un metaverso orientado a otra tipología de público, con un impacto no tan inmediato, ¿no? Como puede ser, como ha dicho Dani, un juego chulo que lo que hace es engage de esos gamers, decir, oye, voy a probarlo, voy a hacer, voy a generar una comunidad, un tortilla LAN, etcétera, etcétera, ¿no? Sino aquí un entorno de consumo de contenido. Y ahí lo único gamificado es que en el fondo sí que estás, como digo yo, con un avatar, con un muñecote, como le dicen algunos directores de marca que bueno, que tengo la suerte de compartir experiencia con ellos, ¿no? El muñecote, y luego ya aparte meterle pues algo de más de gamificación. Pero como ha comentado John, también hay entornos, ¿no? Como la educación, etcétera, que ahí pues está un poquito más lejos de esos entornos gamificados, ¿no? Sabéis perfectamente cuáles son las limitaciones de metaverso. Una de las cosas que también comenté una vez con Dani, ¿no? El tema de la latencia, ¿no? Pero bueno, más o menos me acuerdo perfectamente de la respuesta. Imagínate, estamos hablando de, yo creo que antes de Navidad o Sí. después de Navidad, imagínate, me acuerdo todavía. El Mobile World Congress, el claim de este año ha sido Velocity, ¿no? Y entonces, bueno, pues la cuestión es que se habla de 5G, ¿no? Telefónica, ¿no? Diciendo 5G, ¿sí? Vale. Entonces, la cuestión es, creo que hasta tendríamos que dejar de hablar de 5G y hablar de 6G, pero bueno, ¿vale? Entonces, la cuestión es, sabemos cuáles son los obstáculos, ¿no? ¿Creéis que uno de ellos es el tema del hardware? Sí. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Si quieres un metaverso con la definición exacta de metaverso totalmente inmersivo, te tienes que gastar 3.000 euros solo para jugar de una manera medio decente. Y rezar para que no tengas motion sickness y a los 5 minutos vomites. Entonces, claro, hay una barrera muy fuerte tecnológica. Si hablamos sobre todo de realidad virtual, si hablamos de un metaverso puro, 100% inmersivo. Si hablamos de metaversos que no requieran realidad virtual, no existe realmente esa barrera. Yo creo que la barrera está cuando nos queremos ir al extremo, cuando nos queremos ir a un metaverso 100% puro, 100% integrado, 100% realidad virtual, donde es que es el propio dinero de los usuarios ya solo para adquirir ese hardware el que te va a poner la barrera. O sea, Yo para complementar un poco lo que dice Dani, perdona, yo me he saltado el turno de palabra, ahora no hay turno. para romper un poco que íbamos en la misma dirección, digo, voy a romper un poquito, pero es lo que ha comentado, bueno, un poco haciendo guiño, ¿no? Tú has comentado la película del fundador de McDonald's, ¿no? Si habéis visto la serie de Playlist con Daniel Ek, ¿no? Cuando coge a los informáticos y le empieza a enseñar todo el hardware, ¿no? De, mira, esto sale con una latencia milisegundos. Y decía, no, más rápido. Y claro, se quedaban los informáticos mirándole como diciendo, pues es imposible más rápido. Pero él quería ya algo predictivo, incluso que te precargara la canción Spotify antes de lanzarla y por tus conocimientos. O sea, y entonces ahí sí que es verdad que el tema de la latencia es fundamental y sobre todo cuando vas a países, yo por suerte tengo la experiencia de haber estado muchísimo en Latinoamérica haciendo negocios allí y la verdad que claro, vas a un país como México, estás ahí un mes gozándola como el que dice, ¿no? Y es verdad que las limitaciones tecnológicas de dispositivo, vamos a decir, red de velocidad, ahí mucha gente pues todavía sigue teniendo 2G. O sea,
tenemos que romper la barrera de que estamos en un ecosistema que el Velocity y toda la instalación de redes aquí en España pues es relativamente bastante bueno, pero si queremos hacer esto globalizado, que es un poco el pensamiento yo creo que tenemos las empresas, no solo quedarnos en territorio España, sino pensar en otros, te vas a México, a Colombia, a Perú, a Ecuador, que hay un montón de público objetivo allí, y ahí es verdad que hay todavía muchísimas restricciones. Oye, Xavi, si te parece, venga, vamos a bajar, como estos... Pero nada, rápido, rápido. Como aquí ha podido venir hasta un carnicero que igual no nos entiende, vamos a bajar todo al público y vamos a hablar de Matrix, Ready Player One y Avatar. Ready Player One es el chico ese que se pone un traje con gafas y se transporta a un mundo virtual que es la leche y personajes de todas partes, ¿no? ¿Eso a día de hoy se puede realizar tal cual? No. Tenemos Avatar, un tío que está en silla de ruedas, le ofrecen una misión y se mete en un gemelo digital que resulta ser pues, un personaje, ¿no? Y se mete en una cápsula y se abstrae con la consciencia. ¿Se puede llevar a cabo? No. ¿Se han hecho pruebas? Sí. Matrix, ¿no? El tío que se conecta y en un mundo virtual, si le pegan o le matan, muere en la vida real. ¿Eso se puede llevar a cabo? Tampoco. En el concepto más puro de metaverso, más puritano, la idea que tiene el usuario vulgar, el usuario normal de pie, cuando habla de metaverso dice, pero es abstraerme, no, es trasladarme. ¿Te ofrece ese traslado de conciencia unas gafas de realidad virtual? A medias. ¿Te hace creer que estás ahí? Sí. Tienes un poco de traslado de conciencia, pero no es una conciencia plena. Entonces, ¿hay limitaciones de hardware? Hay muchísimas. Te quieres comprar un traje, unas gafas, unos guantes ápticos, una plataforma de movimiento, unas gafas de realidad virtual, un ordenador para poder procesar toda esa información. 3.000. 5.000 o 6.000. 3.000 es nada, te da para el pie. Sí, o sea, necesitarás, pues solo el Tesla Suite, ¿cuántos son? 20.000, ¿no? Solo el traje áptico de Tesla son 20.000. Entonces, ya eso nos indica que para todo el mundo no es. Será para 4 en una mansión, en una isla. Pero para que llegue eso a la masa, hace falta mucho tiempo y que el hardware esté tan desarrollado que el que es necesario para eso sea como las pipas, que esté al alcance de cualquiera. Perfecto, John. Bueno, pues ha quedado claro que el metaverso es una oportunidad. Yo incluso creo que el metaverso te permite poner tu propia marca personal dentro. Y bueno, nadie ha dicho de los que están aquí, ni yo tampoco, que sea algo fácil, ni que tampoco esté hecho. Y, por lo tanto, ¿qué nos queda? Pues lo que dice Denzel Washington. Working, keep striving, never give up, fall down 7 times, get up 8. Ease is a greater threat to progress than hardship. Ease is a greater threat to progress than hardship. So, keep moving, keep growing, keep learning. See you at work. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Xavi. Oye, Dani, Un placer. tío. Muchas gracias, Dani, John y Javier. La verdad es que ha sido muy instructivo. Muchas gracias, Xavi, por la conducción.